Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio, 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos escucháis a través de internet en ellinsoloradio.com o las diferentes fórmulas que a través de internet tenéis para seguir nuestra programación allá donde os encontréis. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días, si nos escuchan en directo. Son 35 los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Les saludamos también con aquello de buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos en torno a las 2, justo después del informativo Primera Plana. Un programa de los servicios informativos de Solo Radio que viene a culminar una semana cargada de asuntos muy diferentes que hemos ido tocando a lo largo de la semana. Como no podía ser de otra manera, el asunto electoral y nuestros políticos fue uno de los contenidos de la semana. También teníamos oportunidad de, ayer mismo, hablar de nuestra patrona, con Antonio Pérez Rolmi y con Emiliano Martínez. Teníamos oportunidad de conocer un montón de datos más o menos históricos, cercanos en el tiempo en algunos casos, pero recuerdos de un par de personas que sin duda nos hicieron pasar un ratito muy agradable. Y hoy no podíamos cerrar de mejor forma esta semana que hablando de la Madre María Luisa. Como ya les comentábamos en programas anteriores, hoy queremos ofrecerles un conjunto de informaciones en torno a varios asuntos relacionados con la Madre. Hablaremos, como no, del proceso de canonización, hablaremos también de un aniversario que ahora con bastante tiempo y a fondo trataremos. Y así pues un día más estará la Madre María Luisa en nuestra sintonía. No es la primera vez que está entre nosotros como parte importante de los contenidos de los desayunos, ni seguro será la última. Sea mi vida un continuo trabajar por ti Jesús mi amor, por ti Jesús mi amor, date mi. Y la verdad que estoy muy bien acompañado, ya no solamente por los escritos que nos legó a través de estas canciones que han sido musicadas por las misioneras de la Caridad y la Providencia, sino también porque ya en nuestros estudios, no es secreto porque, como comentábamos en el programa de ayer, estaría con nosotros, está el párroco de Ontur, sacerdote secular en la diócesis de Albacete, y además pues una persona que ha dedicado mucho tiempo a conocer de cerca a la Madre María Luisa. Don Alfredo Tolín, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros un día más en los desayunos. Nada, con mucho gusto. Con mucho gusto, ya no solamente por estar en esta, que es su casa, sino también por el tema que nos trae, ¿no? Hablar de la Madre de María Luisa siempre es agradable. Muy agradable, y que la gente conozca también es una cosa, creo que necesaria en Ellín, muy necesaria. Está junto a él, sentada, pues precisamente una de las personas que dan vida tras la muerte de la Madre María Luisa a este colectivo tan agradable de personas que siguen manteniendo su historia viva, ¿no? Es la hermana Juli, superiora de la residencia Madre María Luisa. Muy buenos días. Buenos días. Hermana, bienvenida a los desayunos de Solo Radio. Gracias. Que, por cierto, diremos, como notarán nuestros oyentes ahí, pues un soniquete especial en su voz, que es panameña, ¿no? ¿Y qué hace una panameña en Ellín?
pues aquí me manda el Señor y aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí, gracias a Dios. Pues la misión como religiosas, como misioneras que somos, pues no se limita a una sola región, a un solo sitio, nuestro país de origen, sino donde la iglesia y pues, la congregación nos necesita. Se echa de menos de vez en cuando a la patria chica, ¿no? ¿O no? Pues es que la patria ya se hace más grande. En la vida religiosa y como misionera ya se hace mucho más grande, sí. Decía que estamos muy bien acompañados precisamente por esos escritos que nos legó la Madre María Luisa. No me equivoco, ¿no? Son, bueno, pues aquellas cartas, aquellos poemas, aquellos escritos que nos dejaba la Madre María Luisa, lo que se ha musicado y estamos escuchando de fondo, ¿no? Sí, es. Que por cierto es accesible a aquellos que lo quieran tener en casa, ¿no? Sí, correcto. Sí, en la Casa Madre siempre se tienen CDs para la venta. Muy bien, o sea que si lo desean, pues este CD no es difícil de conseguir. Allí en la Casa Madre pueden acceder a él. Lo digo porque en algún momento escucharemos en primer plano algún trocito de estas canciones y si pues les gusta tendrán oportunidad. Don Alfredo, hoy nos proponemos algo que no sé si es complicado o no con el tiempo del que disponemos, que es hablar de muchas cosas. Hablamos del proceso de canonización y hablaremos también de una cita importante que tenemos a lo largo de este año y también el año próximo, ¿no? Porque en el 2016, pero ya quizás ya podemos dar por iniciadas las actividades de celebración, es el 75 aniversario de la fundación precisamente de esta congregación, ¿no? De las misioneras de la caridad y la providencia. Sí, es realmente, después podemos ver algunos datos si interesa, se empieza en el 40-41, cuando se origina. Hay una fecha que es la clave, ¿no? Cuando se considera, digamos, la fecha histórica, que es el 8 de junio del 41. Por eso el próximo año serían los 75 años. Pero es una fecha nada más, pero esto empieza antes, un poquito antes, sigue un poco después, y entonces pues cogemos este año 15 y el 16. Empezamos ahora con lo que indicaremos después los actos que hay, durante todo el año se irán haciendo para completar, digamos, un poco el año de la fundación, del aniversario de la fundación. Muy bien, pero vamos a empezar por el principio, este programa, y es precisamente para aquellos que no han tenido oportunidad de escucharnos en otras ocasiones, para aquellos que, bueno, pues han oído hablar de la Madre María Luisa, pero, bueno, pues tienen quizás los datos un poquito ya lejanos y no han tenido la oportunidad de últimamente pues escuchar, ¿no?, en torno a la Madre María Luisa un poco quién era. Vamos a hacer una semblanza, aunque sea de forma rápida, de quién fue y quién es, porque está sin duda, su obra queda entre nosotros, con lo cual está viva también entre nosotros. ¿Quién es la Madre María Luisa? Qué difícil me lo pones, porque sintetizar así rápidamente tantas cosas, pero... Si Alfredo Tolín lo ve esto difícil, con lo que ha estudiado la vida de la Madre María Luisa... Es que no quiero enrollarme. De todas formas, siempre podremos recurrir a remitir a nuestros oyentes a leer un trabajo que se llama Escondida en Jesús y que precisamente firma nuestro invitado, ¿no? Sí, pero es un trabajo largo, sí. Entonces, sintetizando un poco, pues es... Yo no sé lo que le gustaría a ella que oír de alguna manera, porque después es distinto lo que diga yo. Es una mujer pequeñita, con físicas, una persona pues físicamente inválida, totalmente de cintura para abajo, una persona de un pueblecico, una persona sin cultura y sin embargo una persona gigante, grande, desde su espíritu, desde su fuerza enorme que tiene, desde su deseo impresionante de vivir la experiencia de Dios, y que va consiguiéndolo poco a poco, madurando a lo largo de su vida, lógicamente, y entonces consigue realmente lo que yo considero muy, muy bonito, que es tener esa experiencia de Dios profunda, seria, y que la hace por eso ser una persona gigante, grande, pequeñica pero grandísima, enorme. Y a partir de ahí, pues desde esa experiencia, esa moderación, no se queda solo en ella, sino que realmente es cuando viene la misión. Y ella todo eso tiene que darlo a conocer, tiene que saber todo el mundo que Dios es grande, que Dios es amor
que la experiencia de Dios es importante y entonces crea el sentido de la Fundación Misioneras. Fíjate que en un principio se llamaban Misioneras de la Caridad y del Amor Misericordioso. Su función es, lo establecieron así, vivir el amor de Dios y vivir el amor a los hombres, dando a conocer también el amor de Dios. Amor misericordioso. Y es un poco de esa persona, digamos, ahora lo que tú decías antes, ¿no? Su vida, que va teniendo una amplitud grande con la fundación, con la congregación. Entonces, digamos, en ese sentido, está viva en su congregación. En todas las personas que van siguiendo esta estela que ella marcó, lo que llamamos un carisma, ¿no? Que ella marcó para todos. Y en ese sentido, pues es importantísimo. Yo lo considero así, vamos, cada uno puede pensar después lo que quiera. No sé si aportaría algo más la hermana Yuli a esa pregunta que en principio es muy difícil, ¿no? ¿Quién es la Madre María Luisa? Sí, como bien decía don Alfredo, pues es esa mujer que, a pesar de las múltiples dificultades, acogiéndose siempre al amor de Dios y como ella siempre expresaba, la misericordia de Dios, pues se lanza, sin, aún con los miedos que podía tener, sin vacilar, confiando siempre en el amor de Dios y la confianza también en la madrecita, como ella solía llamar a la Virgen, ¿no? Entonces, venciendo todo aquello, pues estamos aquí, ¿verdad? Y sigue ella entre nosotras. Es esa experiencia hoy de mujer que creemos que hace falta en nuestros mundos, no solo para fundar pues un instituto religioso, sino para llevar adelante cualquier misión de la Iglesia. Y eso es la Madre María Luisa. ¿Y cómo recala en Ellín? ¿Por qué Ellín y no cualquier otro lugar? ¿Por qué Ellín y por qué ese barrio del Calvario? Pues lógicamente ahí entra la segunda denominación de ella, es la providencia, pues claro, nunca se sabe cómo venir, porque ni ella nunca pensó en venir por aquí, que esto era desconocido para ella, claro, ella estaba en Madrid, se inicia la fundación en Madrid, en un barrio muy pobre de Madrid empiezan, y las circunstancias de la vida, la providencia es la que hace de una manera muy sencilla, muy rápida, ¿no? El director suyo era el padre Manuel Soria, que era un predicador. En aquellos tiempos, los predicadores, en este caso carmelita, iban predicando por todos los pueblos. Y también vino a predicar aquí, en una fiesta de la Inmaculada. Vino aquí a predicar y hizo amistad con el sacerdote que había aquí entonces en la parroquia de la Asunción, que era el arcipreste. Y entonces, en ese contacto entre ellos dos, pues viene el pensar, hay un barrio aquí que estaba ya siendo de alguna manera atendido por la iglesia local, de alguna manera, porque iban allí gente de Cáritas, seglares, etcétera. Pero era una preocupación también para ellos. Entonces, oye, pues una misión aquí. Ellas estaban entonces solamente en Madrid. Y por eso la segunda gran misión, digamos, es esta de aquí. Y lógicamente era el barrio de las Cuevas porque era el barrio más pobre en aquellos momentos. O sea que es un poco la providencia en ese sentido, y ella además, pues claro, tiene mucha importancia esto, porque realmente esta misión de Ellín se constituye en la misión fundamental de toda la congregación, La principal, la clave, digamos, un poco el ejemplo para toda la misión sucesiva. Y de aquí surgen las demás misiones, desde Ellín. O sea que Madrid, digamos, es el comienzo, pero la clave, la base y todo es precisamente Ellín, el barrio del Calvario. Las cuevas que se decía entonces. ¿Les puedo hacer una pregunta personal a cada uno? Pues vale. Sí. La pregunta es precisamente esa, ¿no? Un sacerdote como don Alfredo, ¿por qué se siente tan atraído por la figura de la Madre María Luisa? Pues muy sencillo, yo estuve muchos años ahí viviendo en el barrio del Calvario, tuve 13 años nada menos viviendo en el barrio del Calvario. Y estuve lógicamente en contacto con las hermanas. Allí en el barrio, pues muchas de las tareas que teníamos entre manos, pues era junto con las hermanas que había, ¿no? Y eso, pues eso ya significó para mí. Después también tuve mucha relación con el padre Manuel. Mi madre estuvo ahí en la residencia de ellas y yo comía todos los días ahí con él prácticamente. Todo eso hace que yo ya me metiese un poco en el ambiente, digamos, y en el contacto con la Madre María Luisa. Pero, me perdonad que a lo mejor me extiendo un poco, pero en aquellos tiempos era secreto, estaba prohibido hablar de la Madre María Luisa entonces. Entonces yo me enteraba por las relaciones personales y cosas, ¿no? Con lo cual, digamos, pues ahí se quedó el asunto. Yo después me fui aquí de párroco al Corazón de Jesús y cuando estaba de párroco al Corazón de Jesús, pues celebré el 25 aniversario de mi sacerdocio. Y entonces me acuerdo que la Madre Superiora entonces, la Madre Concepción, me regaló
una de las obras de la Madre María Luisa, que yo no había leído nada. El Padre Manuel me había hablado, había oído cosas, pero a leer no había leído nada, ni sabía que hubiera escrito. Me regaló me parece que fue la autobiografía. No me acuerdo si era la autobiografía, creo que era la autobiografía. Entonces yo me puse a leer aquello, leí después el librico del Padre Manuel, que lo tenía ahí guardado, pero no lo había leído. Entonces empecé a leer todo aquello, y eso fue, fíjate, ya cuando no estaba en el Calvario ya estaba por aquí. Me empezó a impresionar todo aquello. Es decir, ¿qué dice esta mujer? ¿Qué cosas está experimentando? Yo no entendía muchas cosas de esas. No sabía de qué iba eso, porque yo había estudiado teología, pero no había estudiado nada que tenga que ver con la espiritualidad, la mística, todo eso. Y entonces me intrigó mucho y me atrajo mucho eso. Incluso pensé ya, como cosa personal, digo, si yo no sabía nada de esto y está allí 13 años. Incluso pensé, digo, si muchas de las hermanas no saben algunas cosas, habrá que investigar. Y entonces cuando vino, digamos, el deseo de investigar un poco toda su vida y todas sus cosas, me dediqué 3 o 4 años, de alguna manera, a investigar sobre los datos de toda su vida. Y eso es lo que ya una vez que te metes en ese lío, ya es un río que te lleva. Eso ya no paras, ¿me entiendes? Ya vienes por los estudios sobre ella, etcétera. Ya está la tesis doctoral, ¿no? Sí, exactamente. Eso ya son cosas. Yo me puse a investigar y entonces, en colaboración con las hermanas, pues saqué el libro que es la biografía suya más o menos. Ya incluso me puse a leer toda la cantidad de escritos que tenía, que las hermanas lo tenían ahí guardado todo, a leerlo todo de una manera intensa. Me orienté por gente que entiende de estas cosas. Claro, en Burgos, como soy de Burgos, pues allí tengo buenas relaciones, ¿no? Con los carmelitas de allí. Entonces, especialistas en estas cosas me fueron orientando. Hombre, pues convenía esto estudiarlo y tal, me fueron animando. Y para hacerlo bien, digamos, que no fuese una cosa por mi cuenta solo, sino que tuviera un valor y estuviera bien hecho, pues me propusieron hacer el doctorado con la experiencia de la Madre María Luisa. Y entonces ya orientado por ahí con esta gente, pues cuando hice la tesis doctoral sobre la experiencia de Madre María Luisa, que como decía antes la hermana un poco lo iba indicando, es de muchísima actualidad, porque es la experiencia de la misericordia de Dios. Y este año vamos a empezar el año de la misericordia que ha propuesto el Papa Francisco. Y este es un caso concreto y estupendo de lo que es la vida de la persona, vivir la misericordia de Dios uno mismo y hacia los demás. Y es el año que vamos a celebrar. Muy bien. Y la pregunta personal para la hermana Yuli también anda por ahí. Una persona, ¿cómo llega hasta Panamá precisamente la Madre María Luisa? ¿Cómo se ve enredada, ¿no? en su vida, en su historia? Pues como antes comentábamos, ¿no? De aquí de Jin, una vez que se tiene esta fundación, pues siempre era un sueño de la Madre María Luisa. Ella misma ir a misionar a otros lugares, ¿no? A otros países, a otras ciudades. Y pues poco a poco se fue extendiendo nuestra pequeña congregación y llega a América. Pues uno de los primeros países que llega fue Nicaragua, ¿no? Se funda en Matagalpa, posteriormente Honduras, Costa Rica, y ya para 1982, más o menos en febrero, llega a Panamá. No les conocía, yo obviamente pues era una chica estudiante, hice mis estudios secundarios, universitarios y sí, sentía una inquietud vocacional y dije, pues cualquiera, hablé con el párroco y le dije, mire, me quiero hacer religiosa, ¿con quiénes? Pues con tal congregación. Y él me dice, no quiero que seas de ellas, te voy a presentar a otras hermanas y nada, llamó a las misioneras de la caridad, estaban en Remedios y ya hice una experiencia con ellas. Y la verdad es que la experiencia fue buena porque fui 2 veces y a la tercera ya fue para quedarme. Y a partir de allí pues ha sido ir conociendo a la Madre María Luisa y enamorándome de ese Jesús a quien también ella tanto amó. No se llega a conocer pues en aquellos años de inicio a plenitud la vida de la Madre María Luisa. Y es este momento y cada día pues a uno le cautiva más, por lo menos a mí personalmente me hace enamorarme más de la misión que ella quería, de esas experiencias del amor a Jesús, de ir entregándome a las personas con las que me corresponde estar en la misión que haya estado, puesto que nosotros tenemos distintos campos de misión y he estado en varios de ellos, ¿no? El campo de la misión
pastoral parroquial, también en colegios. Aquí ya en España, que llevo 5 años pues atendiendo a personas mayores en residencia, pero en cada una de ellas pues es esa riqueza, esa experiencia que nos sigue animando, que la Madre María Luisa, con todas las limitaciones físicas que tenía, no se desanimaba, y que pues nosotras con todos los miembros físicos del cuerpo para darnos a los demás, solo tenemos entonces que dar el que más requiere, el corazón. Y pues así ha ido siendo. Leyendo también pues ese primer libro, recuerdo que leía un poco de la Madre María Luisa, que era el libro del Padre Manuel, pues sí, que a uno se queda así un poco sorprendido y dice, vaya, pues esto es posible en una mujer de nuestros tiempos, ¿no? Y ahí, pues esto me ata a la congregación, al Señor, pero con gran libertad. Porque realmente el Señor cautiva, el Señor enamora, pero nos deja siempre libre. Y desde esa libertad, pues, ir viviendo esta experiencia. Qué bonitas historias. Bien, seguro muchos de nuestros oyentes, a los que por cierto invitamos si quieren a participar en este programa, bien a través del correo electrónico, participaellín@solorradio.es, o a través del teléfono incluso, si quieren que escuchemos su voz, 967 30 53 21. Ya saben que en la emisión matinal, ahora cuando pasan 56 minutos de las 8 de la mañana, pueden participar. 967 30 53 21. Y seguro muchos de esos oyentes se están preguntando cómo va el proceso de canonización. Pues también queremos hoy salir de dudas y saber en qué momento realmente nos encontramos. Para ti, sabiendo sonreír. Toma mi corazón. Pues vamos a continuar. La verdad que hay tantas cosas de las que hablar en torno a la Madre María Luisa. Por cierto, tenemos una llamada. Emilio Sánchez se quiere sumar a nuestra tertulia. Emilio, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, Alfredo, buenos días. Y cuánto trabajo y cuánto estás haciendo por nuestra Madre María Luisa. Tú sabes que cuando se hace algo con gusto no es trabajo, es una afición. Es una afición. Bueno, saludaros y yo creo que esto es darle un gran empuje a todo el proceso. Y, por cierto, ¿en qué fase está el proceso en estos momentos? Sí, es la pregunta clave, ¿no?, que planteaba ya José Aurelio. Mira, pues yo no soy el encargado de eso, pero vamos, os voy a decir lo que yo sé. La encargada más o menos es la hermana Azucena, pero ayer la operaron, no ha podido venir. Entonces, lo que sé, como sabéis, está ya en Roma, ahí se llevaron toda la documentación. Ahora están estudiando allí en Roma todo lo que es la documentación que hemos llevado, que eran unas cuantas maletas, toda llena de papeles, o sea que eso lo han tenido que estudiar. Y ahora, según creo, están en la fase de elaborar lo que se llama la positio, que es decir, es un documento que resume toda la investigación que se ha hecho, y ese documento es el que finalmente se presenta ante la Santa Sede
para aprobarlo o no aprobarlo. Normalmente se aprueba porque, claro, la investigación ya se ha hecho. Fijaros que se investigó aquí. Ahora en Roma han estado reinvestigando, moviendo todo lo que hemos mandado para ver la verificación, etcétera, etcétera. Otro proceso de investigación. Y repito, ya como final, está en el momento de elaborar ese documento final. Un documento, claro, son un montón de folios, no es cualquier cosa, ¿no? Para que sirva como resumen, síntesis de todo, es lo que se presenta ya en el Vaticano, digamos, en la congregación. Y entonces la congregación eso lo ve y lo aprobará normalmente, veremos a ver cuándo. Pero estamos ya, digamos, en la fase de Roma, y en proceso normal. Lo que pasa es que estas cosas van despacio, requieren mucha elaboración, requiere que te toque también, porque claro, hay cola, digamos, para todas estas cosas, y entonces yo creo que estamos en una fase normal. Esto siempre lleva tiempo y hay que tener paciencia. Dentro de unos días, pues con motivo de la celebración que vamos a tener del 75 aniversario, vendrá también la encargada, digamos, principal de todo el proceso en Roma, la postuladora ya oficial en Roma. Vendrá unos días por aquí, es una mujer que trabaja muy bien en todo esto, y ya pues nos dará a lo mejor datos más concretos de exactamente cómo está esta posición, cómo está preparándose el documento y tal. Emilio, tú también, siempre hemos tenido oportunidad y hemos hablado de la Madre María Luisa, te has sentido también muy, muy tocado por su mano, ¿no? Pues tuve esa suerte y es un orgullo que llevo dentro. Y de hecho yo precisamente en todas las... me gustaría estar presente precisamente en ese momento cuando está próximo, no sé qué día es, cuando vienen precisamente a celebrar ese 75 aniversario. Por lo tanto, estaremos ahí. Muy bien. Pues gracias, Emilio, por participar hoy en el programa. Bueno, un saludo. Un saludo. Pues lo tanto, hermana Yuli, don Alfredo, no hay tiempo, no podemos poner tiempo, ¿no? Si será dentro de 2 años, No hay. 4, 5, un año. Eso es imprevisible. En último término, digamos, cuando venga la postuladora estos días, pues a lo mejor ya nos sitúa más en concreto, ¿ve? Que a lo mejor puede decir, pues puede ser tanto tiempo, pero nunca se puede saber exactamente, digamos que va el proceso normal, dentro de los tiempos normales, o sea, ni se ha retrasado ni nada, dentro de los tiempos normales, pero estas cosas son lentas, las cosas de Palacio van despacio, dice un refrán, ¿no? Y más en estas cosas que se investiga mucho, y hay muchas cosas pendientes de investigar allí en Roma, claro. Y la Casa Madre se irá preparando poquito a poco, ¿no? Porque recordemos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que en este caso no se haría en Roma, que ahora la tendencia es hacerlo en los lugares precisamente de donde pertenecen, ¿no? Claro. Donde se han iniciado las causas, sí. Con lo cual, qué mejor lugar, ¿no? Que claro, la Casa Madre. Porque es que el primer paso es la beatificación. Y la beatificación, de hecho, pues se hace en el sitio de donde es la persona o donde ha estado más tiempo, donde se elija según las personas que lo llevan adelante. Ya luego la canonización, que es un paso más adelante, entonces normalmente sí se realiza en Roma. Tener en cuenta también que vamos a concretar, ¿no? Porque la beatificación, ojalá, como decía Emilio, la podamos ver, ¿no? Asistir también. Pero eso es más tiempo. Es decir, ahora mismo, después de la posición, lo que viene es la declaración como venerable. Es decir, entonces se considera que se puede venerar, es decir, que ya es, digamos, entra dentro de la devoción de la gente, etcétera, etcétera, el culto de la gente, cierto culto. Después tendría que venir un milagro, que se confirmase un milagro para la beatificación. O sea que estas cosas van despacito. Entonces, el milagro sería otro proceso, digamos, porque el milagro requiere un montón de certificaciones, estudios, etcétera, que es prácticamente como un proceso. Y entonces ya vendría después la beatificación. Por lo tanto, el primer paso que tendríamos ahora, que sería muy necesario, que venga pronto la venerable, es decir, que sea venerable ya. Sí, se aprueban las virtudes y se declara venerable. Muy bien, Rafael también quiere participar en el programa. Rafael Ortega, muy buenos días. Buenos días. Le escuchamos también muy atentamente. Sí, que quería preguntarle a don Alfredo en qué año vinieron, que estuvieron en la casica. Sí, en el barrio. En el barrio. Pues ellas vinieron por aquí en diciembre, finales del año 1950. 50, a finales del 50. Acordaros que el contacto era también con motivo de la novena de la Inmaculada, etcétera. Entonces, a finales de diciembre de 1950 vinieron por aquí ya a visitar y a preparar todo. Pero realmente cuando empezaron fue ya en el 51, después de Navidad, me parece, ¿no? Sí.
Después de Navidad, o sea, en enero del 51, es cuando empezaron realmente ellas, ahí la presencia en la casica en el barrio ya. Es que yo allí lo viví mucho porque mi padre estaba el encargado con Pepe Portillo, que era el dueño de aquello, el sogro de don Jaime. Sí. Y entonces yo, como chiquillo, pues estaba allí con mi padre. Claro. Y entonces pues lo viví mucho. Y después viví también que con mi padre sembramos los pinos del otro terreno. Del otro terreno. Y cuando se empezó la obra, yo ya tenía 14 años y entonces con Juanito Graule, el yeso, primero que allí se amasó, lo amasé yo, de amasado, que se cogía el agua de donde estaba la cueva, que allí se ahorcó un hombre, que era yo chiquillo. ¿Será la cueva en el mismo terreno? No, estaba en la curva, a donde está el museo, que era una cuadra, tenía la cuadra y todo. Pues a lo mejor es la cueva que hemos rehabilitado ahora, es que descubrimos ya una cueva y la hemos rehecho ahora, sí. Eso era. Sí. Y delante tenía una barcica y de allí cogemos el agua para amasar. El yeso. Es estupendo, esos datos son preciosos y tu vivencia en ese sentido, esos recuerdos tienen que ser bien bonitos, ¿a que sí? Y entonces se rellenó porque no tenían dinero para echar vigas a donde estaba la iglesia. Claro. Se rellenó de escombro aquello y entonces yo estuve en todo aquello, hice yo de amasado, yo estaba de chiquillo, y entonces pues la cubierta de a donde estaban las escuelas. Después he vivido mucho de ir allí a hacer las fotos con la madre, y la que se murió, que era de Jumilla, que venía aquí mucho a mi casa, ¿era Sor Vicenta? No, esta de Jumilla es la madre... Águeda. Águeda, sí. El otro día estuve en Jumilla y la nombré, sí, la madre Águeda, que era jumillana ella. ¿Te recuerdas de ella, de su cara siempre sonriendo? Sí, venía aquí mucho a mi casa. Pero es que había otra, ¿no? Había otra. Bueno, habría varias, claro, no sé, habría unas cuantas. Que estuvo en Jumilla. La madre María estuvo también en Jumilla. María. Después... se murió la pobrecita de cáncer. No, esa es otra entonces. Esta, no me acuerdo quién es. Inmaculada. Inmaculada. Ah, sí, la que estaba entonces en el barrio, sí, claro. Sí. Inmaculada. Sí. Inmaculada. Y yo eso pues lo he vivido pues mucho con ellas. Que me daban unos trozos de queso de merendada. En aquellos tiempos estaba muy bueno el queso, ¿verdad? Porque no abundaba mucho. Y la mantequilla. Claro. Qué bonito recuerdo, Rafael, pues gracias por hacernos partícipe de ellos. Venga. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, que como decía don Alfredo, un poco se ha llevado siempre todo muy en secreto con la madre María Luisa. Hay cantidad de vivencias, eso se ha podido comprobar en todo ese proceso de recolección de información, de datos que se llevaba en los inicios. Y bueno, siempre que hablamos de la madre María Luisa en este programa, son muchas las personas, como podemos comprobar, que nos cuentan algo, ¿no?, de lo que recuerdan, que en la mayoría de los casos pues eran niños, ¿no? Y bueno, resulta siempre muy agradable. Bueno, pues según la ubicación que nos daba de esa cueva, creo que podría ser la que se ha restaurado, que además es un lugar maravilloso. A aquellos que nos estén escuchando y no hayan tenido posibilidad de ver todavía esa cueva, pues además son muy accesibles las hermanas, que vayan a verla, porque es un lugar donde uno, se desconecta de todo en tan solo unos minutos. Pues es un detalle, me llama la atención lo que dice, que no tenían dinero, entonces rellenaron aquellos de escombros. Eso ahora nos ha causado un lío porque estaba hundiéndose el piso de una parte del edificio, y al ir a arreglarlo se vio que estaba todo lleno de escombros, nada más ha tenido que hacer ahí una obra enorme para consolidarlo todo eso. Pero entonces, claro, no tenían un duro, pobre, y hacían lo que pillaban. Y la cueva por eso no la hundieron, que es curioso. O sea, simplemente cerraron las entradas y ya. Y por eso se conserva estupendamente, sí. Sí, como un oratorio, la verdad es que preciosa. Muy bonito, sin duda. Bueno, estamos viendo también que hay otras obras, ¿no? En la casa madre, vemos ahí en las fachadas y esto, claro, es una obra muy grande, ¿no? Siempre hay que estar un poco manteniendo, ¿no? Ajá. Eso ya es claro, o sea, hay proyectos de futuro, o sea, a ver qué se puede hacer.
en las situaciones hoy día en que estamos, pues a lo mejor tener ahí dos comunidades juntas es mucho, entonces hacer una sola comunidad y centrarlo todo en la casa madre, son cosas que las hermanas pues están tratando de ver de cara al futuro. Lo que pasa es que estamos siempre lo mismo, pues claro, las cosas llevan dinero, hacer las cosas hoy día son costosas y entonces van poquito a poquito haciendo algo. Ya han hecho una primera fase, lo que decía antes, ¿no? Consolidar un poco todo el edificio de la casa madre e ir haciendo algún tipo dentro de un plan general que van a hacer, pues algunos avances, digamos, arreglar algunas cosas de por allí, atender un poco lo de los pinos también, cuidarlo un poco, es decir, cositas un poco para que aquello se mantenga y sea vivo. Tengamos en cuenta también que ahí está la tumba de la Madre María Luisa, y es visitada, gracias a Dios, por gente de vez en cuando, y conviene todo aquello, lógicamente, que esté bien. Bueno, pues María nos hace que nos vayamos precisamente al barrio del Calvario. María Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Supongo que te ha sorprendido hoy, si no hayas escuchado el programa de ayer, que habláramos de la Madre María Luisa. Pues a ver, no lo escuché porque estuve de médico, pero ahora como lo pongo cuando me levanto, pues lo he escuchado y yo, como le tengo tanta fe. ¿Tú, María, llegaste a conocerla? Yo no la conocí, pero lo he leído todo lo de ella. Soy visitadora de aquí del barrio del Calvario, y don Alfredo me conoce, y la hermana Julieta también. Claro. Sí. Soy madre de Juanma. Sí. De Juanma, sí. Y, así es que, y nada, yo he distribuido muchos libros de ella, muchas cosas, y la gente le tiene mucha fe. Muy bien. Y tú, además, teniéndola ahí como ilustre vecina, ¿no? Más todavía. Pues claro. Yo, por mí misma, yo sí he comprobado que a mí me ayuda. O sea, que cada persona es como es. Muy bien. Sí me ha ayudado. Siempre la has tenido presente y siempre te ha echado una mano en los momentos difíciles. Pues sí, me he puesto que le pedí que estaba difícil la cosa de algo y a mí sí que me ha ayudado. O sea que sí. Pues no yo sé sí confío mucho en ella y tengo muchas ganas ya de que la beatifiquen o algo. En eso estamos todos, pero tenemos que tener paciencia. Tú todavía eres más joven que yo, entonces a lo mejor lo ves. Yo no sé si llegaré a verlo. Sí, no soy tan joven tampoco, que llevo ya 42 años aquí. Oh, madre mía, menuda jovenzuela. Menuda joven. No que tengo 42, que llevo 42. Ya, pero es poco. 42 y qué más, un poco más. No te pregunto, pero bueno. 42 y un hijo con 42 casi, con 42, imagínate. Nada, seguro, vamos, creo yo que hay que esperar que lo veremos, ¿eh? Eso yo es. creo que sí, yo creo que ella hará porque lo veamos. Claro porque que la sí. gente que le tiene tanta fe tiene que verlo. Claro que sí. Eso es lo que, Bueno, pues lo que nada. esperamos, que lo podamos ver todos. Eso. María, gracias. Vale, Un saludo. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues otra de las excusas perfectas para hoy tener a la hermana Yuli y a don Alfredo con nosotros es precisamente la celebración del 75 aniversario de la Fundación de las Misioneras de la Caridad y la Providencia. Y precisamente pues nos gustaría hablar un poquito de todo ello, ¿no? 1941-2016 son las fechas que marcan esos 75 años y contarnos un poquito qué es lo que tendremos de especial a lo largo, como digo, de este 2015 y también durante el 2016. Pues es un año completo, ¿no? Para tener muchas actividades y mucha preparación. Es cierto que como familia de misioneras de la caridad y la providencia, porque pues ya no somos solo las religiosas, ¿no? Sino que ya hay seglares, y todo el que le ha venido conociendo, que ha venido siguiendo, ¿no?, los pasos de nuestra congregación y llenándose un poco de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad, hacen pues que este año, estos 12 meses, que a partir del 13 de junio se tienen aperturando con una Eucaristía de Acción de Gracias aquí en la Iglesia de la Asunción a las 11 de la mañana, pues se vendrán dando a lo largo del año muchas actividades, no solo aquí en Ellín o aquí en España, sino en cada una de las comunidades donde estamos, en los distintos países donde nos encontramos y las misiones que tenemos. Pero por lo menos un poquito aquí pues en Ellín es todo un año y
se han programado ya diversas actividades previstas para irlas realizando en periodos de tiempo, de manera que no nos vayamos olvidando y que cada vez nos vayamos empapando más sobre lo que somos las misioneras de la caridad y la providencia. Después, por lo menos de la Eucaristía de Acción de Gracias, que presidirá ese día Su Eminencia Monseñor el Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, pues vendrán luego exposiciones, tendremos conferencias, se han programado visitas a la casita, como llamamos nosotros, ¿no? La casita de la Madre María Luisa, que está junto a la residencia, y una serie de actividades, y sobre todo también hacer que toda esta gente vaya viviendo un poco esa espiritualidad. Una espiritualidad marcada sobre todo en la experiencia de la Madre María Luisa, en ese amor misericordioso de Dios. Y que es muy propio, ¿no?, para este año, que como decíamos al inicio, que el Papa va a proclamar, o ya proclamó, pero que se inicia a partir del día 8 de diciembre, día de la fiesta de la Inmaculada, año de la misericordia, pues nosotros entramos y encajamos muy bien con esta experiencia y esta espiritualidad, ¿no? Bueno, pues muchas actividades a desarrollar durante todo ese tiempo, que nos acercará un poquito más a la Madre María Luisa. Don Alfredo. Sí, pues como ha dicho la hermana muy bien, es todo un tiempo para hacer muchas actividades, y realmente es gozoso, es bonito, como aquí en Ellín, pues lógicamente va a ser la clave, la inauguración, la apertura, digamos, de este año, el día 13 a las 11 de la mañana en Asunción, nada menos que con la presencia del Cardenal Madariaga. Y entonces después un montón de actividades, pero no solo en Ellín. Fijaros que son pocas relativamente las hermanas, pero están en América, en España, en Europa, y están también en África. Entonces, por todos los sitios, pues va a haber, como ha dicho ella, actividades, lógicamente, porque van a tratar de vivir, revivir y dar a conocer su experiencia. No sé si a lo mejor, pues, tener en cuenta la relevancia que tiene el día 13, lo que vamos a vivir, porque es el Cardenal Madariaga el que viene, vamos, es conocido mundialmente. Decir que lo hemos dicho así un poquito de pasada, sí, pero estamos hablando de una persona que además, muy pronto también, bueno, pues no sé si se dice así en el argot o en el vocabulario religioso, ascenderá, ¿no? O por lo menos algo de eso hay. Ahora mismo se le considera básicamente pues la mano derecha del Papa, sí, o sea que es clarísimo, ¿no? Le ha confiado pues la principal gestión, es decir, el Papa pues entre sus cosas es renovar la Iglesia, y entonces precisamente le ha confiado presidir y coordinar el grupo de cardenales que van a hacer todas las propuestas al Papa en orden a esa renovación eclesial, o sea que es, digamos, está un puesto clave. También es el presidente de Cáritas Internacional. Ahora ya le ha sustituido otro, pero hasta septiembre me parece que todavía es efectivo, ¿no? Presidente de Cáritas Internacional, con todo lo que significa eso de todo el mundo, ¿no? Y así otra serie de cosas que tiene. Entonces es un hombre de una relevancia, pues, el vicepapa, diríamos, hablando así en plan coloquial, ¿no? En plan coloquial. Es un hombre, además, muy atrayente, muy sencillo, muy cercano, lo mismo canta, que es piloto de aviones también, puede dirigir un avión, que se pone a hablar con cualquiera de cualquier manera. Es un hombre, pues, cercanísimo y muy majo, diríamos nosotros, ¿no? Pero la relevancia que tiene es grande, y él tiene mucha relación con las hermanas en Honduras. Él es el arzobispo cardenal de Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Y entonces ahí tiene mucha relación con las hermanas, y por eso se ha ofrecido, ya que estaba en estos días por España, precisamente a hacer la apertura aquí del 75 aniversario. Para nosotros es maravilloso contar con él, lógicamente, y además su disposición. Le dijo a la Madre Superiora: yo una vez que estoy allí soy vuestro. O sea, que dispuesto a lo que me tengáis que hacer o lo que sea, eso, dispuesto totalmente. Es de agradecer muchísimo su presencia, y creo que tiene relevancia porque hasta vosotros los medios de comunicación, pues deberéis intentar, porque lo que dice este hombre sale en todos los medios, y lo que dice a veces de manera especial se publica por todos los sitios. Pero es que, para que nos entendamos, es el número 2, podríamos decir, del Vaticano, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pero como antes hemos comentado, ya no solamente todo esto que está ocurriendo en torno a la Madre María Luisa está provocado y apoyado por la Iglesia, ¿no? También los ciudadanos, pues,
ya lejos de aquellos tiempos donde no se podía prácticamente hablar de la Madre María Luisa, están dando pasos importantes. Y se suma a nuestra tertulia Alberto García. Alberto García es presidente de una asociación que todavía no les hemos presentado de forma oficial, pero que lleva ya funcionando algún tiempo. Es una asociación cultural, Madre María Luisa, que pues tiene también muchos proyectos para realizar poquito a poco, y cuando vaya cogiendo sin duda un poquito más de fuerza esta nueva asociación. Alberto, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenas. Asociación Cultural Madre María Luisa. Sí. Quizás sea una de las poquitas veces que se ha hablado de esta asociación en público. Yo creo que es la primera vez que hablamos de la asociación. De hecho, todavía somos pocos. Tenemos que crecer, evidentemente, pero queríamos crecer también como creció Madre María Luisa, poco a poco. Y haciendo actos culturales, acercando a Madre María Luisa también, hay que decirlo, a gente que no tiene tanta cercanía a la Iglesia, o que probablemente no suba o no tenga, en fin, no tenga esas inquietudes, pero sí pueda tener inquietudes culturales, pueda querer saber de Lellín de aquellos años, pueda haber una exposición de cuadros, bien de la casa, bien de Madre María Luisa. En fin, se trata eso, de acercarle a Madre María Luisa al pueblo, y no a través, como muy bien hacen las hermanas y hace don Alfredo, no a través de la misa o de la oración, sino a través de actos culturales. Madre María Luisa tiene 2 obras de teatro pequeñitas que se representaban por entonces, tienen bastantes textos que hacen referencia a ella, tienen unos himnos, tienen unos cuadros, en fin, un acercamiento cultural. Uh-huh. ¿Y cuándo nace? ¿Cuándo nace esa asociación, o al menos la idea de ponerla en marcha? La idea... ¿De quién parte? Sí, la idea, tú has dicho antes que era el presidente, y yo soy, presidente por designación casi. A mí, un día las hermanas me transmitieron la necesidad de hacer este tipo de asociación para poder llegar un poquito más allá, y como yo no soy monja, pero soy de la casa, me dijeron, oye, y tú encárgate, y busqué gente muy buena, gente muy fiable, entre la que tú estás, sin coincidir con ninguno de los dos motivos, pero bueno, y nada, hará, no me acuerdo bien, a lo mejor hace un año que se constituyó, y el primer acto que venimos a realizar ahora es la alfombra del Corpus, y a ver cómo lo hacemos. Porque a lo mejor, a resulta de lo que la gente vea, no se apunta a nadie. Estos son un grupo de impresentables, y si esto es cultura, está por ver. Es la primera actividad que tendrá esta asociación, esa alfombra, con lo cual yo creo que al ser la primera se puede incluso entender que se tiene que pagar la novatada. Si no, hombre, no te preocupes mucho. Se va a tener que entender, o sea... Luego también venimos a dar soporte, pues todas estas actividades que se van a realizar a lo largo de este año, que organizan las hermanas. Nosotros le podemos dar soporte con nuestros contactos, pues salimos, las hermanas no son de clausura, pero tienen sus obligaciones y están metidas en casa. Podemos contactar con el museo, con la sala de exposiciones de tal sitio, preparar una conferencia, en fin, somos el brazo cultural y en la calle de la causa de Madre María Luisa. De hecho, así lo queremos hacer, no queremos desvincularnos en ningún momento de Madre María Luisa. Uh-huh. Hermana, ¿y cómo se ve? Bueno, ya nos decía un poco que fue animada también desde dentro, ¿no? Pero ¿cómo se ve la puesta en marcha de esta asociación, que poquito a poco irá cogiendo fuerza? Pues a nivel de nuestro, la verdad es que con gran agrado, y cuando les vemos a ellos, les vemos muy entusiasmados, muy dispuestos, muy animados. A todos dicen que sí, y eso es bueno. Y cuando ya es que no, es porque pues sabemos que no, pero la mayoría de las cosas todo es que sí. Y bien decía Alberto, no soy religioso, pero soy de la casa. Es que ya no es solo Alberto, es él, es su hermano, son sus padres que también se han consagrado ya como seglares de este tercer grupo, ¿no?, de misioneros de la caridad. Y
Y la verdad es que como asociación sí que vemos que tiene un fundamento y sobre todo lo que siempre se ha buscado con ellos cuando se han reunido y han tenido los encuentros es que aunque sea cultura, no se pierda, como bien decía Alberto, que tiene un fondo de cierta manera con la espiritualidad de la madre y de la congregación, obviamente. Don Alfredo, ¿qué piensa de esta iniciativa? Sí, pienso que, aparte de que se ha explicado muy bien y es fenomenal, pero además creo que está, digamos, en línea con lo que el Papa, el cardenal Madariaga y la Iglesia está tratando de ser hoy. Es decir, ese salir hacia afuera, como decía Alberto, ese salir hacia afuera y esa conexión con la cultura, con la realidad social, digamos, y con la realidad cultural. Una misión de ellos que en ese sentido es muy importante, creo que es imprescindible y muy actual. Y al mismo tiempo también la característica que él ha señalado, hay mucha gente que no conoce nada de la Madre María Luisa, lógicamente, ¿no? No ha tenido ningún tipo de relación. Oye, que vaya conociendo, que vaya sonando desde perspectivas más culturales, más abiertas, más amplias, que no sean exclusivamente religiosas, ¿no? Creo que es una misión fundamental, muy bonita, muy buena, ojalá que ya empecéis a dejar pronto de ser novatos, tengáis más gente y tal. Y repito, muy de iglesia actual, muy de iglesia actual, porque esos son muchos de los caminos que está señalando el Papa, estar presentes en la vida cultural, social, de la sociedad en que vivimos. Bueno, pues esa asociación irá creciendo, Alberto. No sé si ya está preparado pues los cauces que deben seguir los ciudadanos que se sientan cercanos, que quieran participar activamente. ¿Cómo se puede llegar a esta asociación? Pues para llegar a la asociación es sencillo. O bien se dirige a cualquiera de sus miembros, como está ocurriendo. Mi mujer, que también pertenece a la asociación, va al corte y dice, oye, te hemos hecho esta... ¡Ay! Apúntame. A mí me da mucha alegría porque gente, Emilio Sánchez, que ha estado antes con vosotros hablando, igual, donde te oye, pero está ya, pero narices, que me quiero apuntar, que quiero estar. Lo que pasa es que bien a través de nosotros, que no somos tan conocidos, o bien a través de la casa madre, cualquier persona que se dirija se le apunta. Nosotros tenemos una cuota bajísima y yo creo que con los años tenderá a ir más hacia abajo, porque gracias a Dios tenemos todo, no tenemos que comprar un santo, no tenemos que hacer un trono, no tenemos que arreglar una casa, tenemos ya la sede allí en la casa madre bien grande. Entonces, con una cuota de 5 euros al año, que es prácticamente nada, y que la intención es que cuanto más seamos vaya más hacia abajo, porque los gastos de este colectivo son escasos, uno pertenece a la asociación. Aparte, en nuestros estatutos admitimos a niños pequeños que ni tan siquiera pagan, cuando tienen cierta edad suben de categoría. Vamos, pretende ser un colectivo, una familia muy grande que pertenece a una familia muy grande que son las hermanas. Pues nosotros como si fuéramos primos. Que entre todo el que quiera, que todo el que quiera participe. De hecho, ahora vamos a hacer la alfombra como tantos colectivos y nosotros ya estamos invitando a la gente. Oye, que si quieres ir a colaborar, que no tienes que pertenecer a la asociación, que no tienes que enseñar el carnet, que no tienes que pertenecer a ningún grupo. Vas y colaboras y ayudas. Entonces, todo el que quiera sumarse, mi consejo ahora, que se acerque a la casa madre, que se acerque a mí, que se acerque a ti, que también eres miembro de la asociación, que lo manifieste, y yo creo que de aquí a septiembre ya podremos hablar de un colectivo. A mí me gustaría que es menos que 100 personas, que si nos tenemos que pelear con alguien vayamos muchos, si alguien se mete con nosotros. Bueno, pues una asociación con unas amplias miras, además cultural. Del otro aspecto más religioso ya se encargan las hermanas y los sacerdotes, más cultural, que además como cultura es un foco interminable, el legado de la Madre María Luisa, ¿verdad que sí, don Alfredo? Sí, es que, como ha dicho Alberto, es que tiene pequeñas obritas de teatro. Ella concebía la educación mucho en la actividad dinámica, porque hoy día también hablamos así, ¿no? Y para que los chiquillos estuvieran contentos e hicieran cosas y se acostumbrasen a las actividades, y por eso
le gustaba el fútbol, iba con el Atlético Misionero. Y entonces después, por ejemplo, teatrillos, le gustaba mucho que hicieran representaciones, componía ella misma pues los textos de los teatrillos, canciones, cantar, bailar, les enseñaba a danzar a las chiquillas, ella en su sillica quieta, con las manos y tal, les enseñaba jotas aragonesas y cosas así. Es decir, era toda actividad, y era actividad cultural que es educativa, y esa es una base fundamental de lo que ella consideraba la promoción de las personas, digamos, pues que están en situaciones un poco marginales o lo que sea, ¿no? Es decir, los niños desde pequeños están en situaciones que hay que promocionarles como personas, y esas actividades culturales son fundamentales para todo eso. Y en eso era artista. El hecho de que estuviera sentada siempre durante toda su vida hizo que con sus manos, su cabeza y el escribir y todas esas cosas, auténtica artista, bordaba de maravilla, Por eso el primer trabajo que tuvo fue de bordadora. Entonces tenía muchas cualidades de ese estilo que, fíjate, curiosísimo, hoy día hemos descubierto cómo una asociación desde ahí puede plantear una actividad cultural preciosa. La verdad que entrar en la casa madre y ver algunas de las dependencias es imaginarse todo lleno de niños correteando por ahí. Claro. Yo no sé, la hermana Yuli no llegó a estar presente en ese momento, ¿no? Cuando era colegio y cuando estaba todo lleno de niños, ¿no? Niños que ahora son ya mayores, algunos de ellos, pues por ejemplo, Emilio Sánchez, ¿no? Pero todavía sigue rezumando, ¿no? Esa vida de los niños en sus paredes, ¿no? Pues la verdad es que hay cosas que se quedan porque hay muchas imágenes a través de todas las fotografías, pero el que sí que se vive esta experiencia también con niños, por ejemplo, aquí en España se tiene un colegio infantil en Madrid, y es bonito, ¿no? Como los niños también desde muy pequeños pues van viviendo muy de cerca con las hermanas esta experiencia, y también en Angola, por ejemplo, que se tiene colegio, se tiene también una casa para niñas, como un tipo de internado, guardería, pues ahí se les ve correr, y es bonito por lo menos ver que muchos años después ellos siguen escribiendo sobre la Madre María Luisa. Por ejemplo, en los colegios nuestros siempre se tiene la Semana de Madre María Luisa, ¿no? Y se hacen concursos de poesías, de cantos, de redacciones, y ellos les corresponde presentarlos, y se va valorando también con los mismos bailes y todo. Sigue haciéndose presente, ¿no? Y el trabajo con niños es una de las cosas que va formando más hacia el futuro. Yo digo, si uno pues tiene una persona adulta, una persona mayor, y le quiere formar, no es lo mismo que si vas educando cultural, humano, espiritual a un niño, ¿verdad? Tienes para el futuro un hombre o una mujer con esa experiencia y con esas cosas que no se borran. Y creo que eso fue lo que pasó en el Colegio San José, con tantos niños que estuvieron y que a lo largo de los años pues uno se los encuentra y dicen, es que estudié en el colegio, es que estuve allí, yo crecí allí. Como decía antes Emilio, o quien era Rafael, pues nos daban la mantequilla o nos daban el queso, o otros nos daban la leche. Se quedan con cosas concretas, pero que sabemos que en el fondo también está esa vida misma de haberles ayudado a crecer como persona, como seres humanos. El Colegio San José, se llenó de muchachos, pero previo, en la primera casa, en la casa pequeña, hay fotografías de una habitación pequeña con 40 críos y 2 monjas, que ahora vas y ves la habitación y dices, es que es imposible. Sí, en la casita. Es que es imposible que haya tanto crío aquí metido. Y por eso se planteó también la visita a la primera casa, porque ahí empezó todo y realmente aquello era un sitio pequeño, lleno de gente, lleno de niños, te ponen los pelos de punta cuando dices, ¿cómo metían aquí a tanta gente? Y luego desmontaban, ¿no?
desmontaban todo para por la noche, para... Sí, hay un proceso, digamos, físico de todas estas cosas que es interesantísimo. En la primera fundación, en el año 41, cuando se funda, ¿no? Tienen una casica. Y entonces, una casica pequeña. Entonces, durante el día, bancos y cosas esas para dar clases a los chiquillos y tal y cual. Por la tarde lo recogen todo eso y tienen que echar colchones y todo eso para poder dormir y estar las monjas. Eso es el sistema. Aquí en el Calvario, en las cuevas, pues era eso, habitacioncicas. Yo todavía, cuando llegué a las cuevas, también ahí como cura ya, pues utilizábamos la casa para catequesis y todo eso. Y claro, allí había muchísimos críos también en aquellos años, los años 90 por ahí. No, 75, 80 por ahí. Había críos a las puertas, ¿no? Y claro, en cualquier habitacioncica, pues ahí todos amontonados para las catequesis se hacían, entonces ahí todos amontonados por todos los sitios. Era una casa nada más. Y ahí parece mentira. Una casa y pequeña. Pequeña. Es milagroso cómo puede haber tanta gente y cómo se pueden manejar tantos críos ahí. Aparte también que en los primeros tiempos en las cuevas no eran solamente críos, también por la tarde, la mañana y la tarde los críos, después eran jóvenes. Tarde-noche jóvenes. Y después la gente que iba a todo, porque las hermanas también iban a visitar enfermos y cosas de esas, incluso a veces tenían que poner inyecciones y cosas de esas. La casa estaba abierta y estaba esa llena de gente, por lo visto siempre. Iba y venía la gente continuamente. Es una cosa muy bonita de recordar, muy bonita de recordar. Es una visita importante. Yo creo que va a ser uno de los puntos importantes de esas actividades culturales y religiosas que se quieren celebrar durante todo este tiempo, ¿no? Que es la visita precisamente a esa casa, que seguramente pues no muchos sellineros habrán visitado con el paso de los años, ¿no, Alberto? No, de hecho, yo que me considero de la casa, yo la visité por primera vez ahora 1 año y pico. También es cierto que de estas cosas que dices, voy a ir, y al final no vas. Pero para que para que la gente entre en materia, ahí cuando planteamos las visitas, planteamos grupos reducidos de 12, 15, y luego ves en la foto 50, 60 personas allí metidas. Son uno de los milagros que hay. Cuando se dedica con ilusión y la misión es misión de verdad en todos esos sentidos, pues se producen estos milagros. ¿Cómo manejar eso? Pues lo manejaban. Pues nos ha acompañado en este programa también la música editada en un álbum llamado Por ti, Jesús, mi amor, editado por las misioneras de la Caridad y la Providencia, con letras de poesía de la Madre María Luisa. Y hablábamos del legado cultural también que nos ha dejado, y yo no sé si esto sería muy complicado, el musicar todas estas poesías, todas estas letras, pero el caso es que ha sido también agradable contar con esa música. Esto que decíamos, ¿no?, del legado cultural que nos ha dejado la Madre María Luisa. Ahí también queda patente en estas canciones. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de resumen. Estamos entrando ya en la recta final del programa. Un poquito de resumen, al menos de esas primeras actividades en las que ya deben participar nuestros oyentes, aquellos sobre todo que se sientan cercanos a la Madre María Luisa. Ya ha pasado ese tiempo en donde no se podía hablar de ella, o pues, la cultura popular era precisamente pues comentarlo en privado o llevarlo simplemente dentro y no comentarlo. Hay que darlo a conocer, hay que hablar de la Madre María Luisa, cuanto más mejor, y hay que participar en todas estas actividades que sin duda nos van a acercar un poquito más. La más cercana en el tiempo,
si no me corregís, es el próximo 13 de junio, ¿no? Que es cuando decíamos que se hace la apertura de los 75 años de la Fundación, 1941-2016. Y yo no sé, hermana, si hay algo preparado, un poco especial, además de la celebración presidida por la eminencia que nos visita, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Si hay algo previsto que podamos adelantar, que no sea sorpresa, claro, que no queremos fastidiar ningún tipo de sorpresa. ¿Cómo será esa celebración? Lo que hay, vamos, hablo yo por la hermana, lo principal y central es la celebración esa del día 13 a las 11 de la mañana en la parroquia de la Asunción. Es una Eucaristía, pero fijaros también que es una Eucaristía para celebrar y dar gracias y celebrar ese acontecimiento. Entonces tiene que tener también un carácter, digamos, de la congregación. La congregación hoy día es mundial. Entonces tiene que haber algún tipo de representación y en ese sentido se va a intentar, ¿no? Ya que el cardenal que preside es americano, de Honduras, muchas de ellas son americanas de diversos países, también hay misión en África, etcétera, pues que también hacer presente un poco ese conglomerado, digamos, de culturas, etcétera. Y es el acto principal y fundamental. Pero como el cardenal está muy disponible para todo, pues él llegará el día 12, por la tarde, sobre las 7, 7 y media estará aquí ya, lógicamente en la Casa Madre, y se tiene previsto, no se ha formalizado del todo, pero vamos, en principio esa tarde, en algún momento, ya se dirá con tiempo más adelante, ¿no?, en concreto, algún acto del cardenal Madariaga como es presidente de la Cáritas Internacional, algún encuentro con la Cáritas de aquí de Ellín. Está previsto un poco, de alguna manera, esa tarde. Entonces él vendría, estoy hablando un poco en hipótesis, vendría aquí a la Cáritas, al local de Cáritas, a tener un encuentro con los de Cáritas. Un encuentro, es decir, conocerse un poco y preguntarle cosas y tal. Y con ese motivo también pues visitaría la parroquia de la Asunción, ya que allí se va a celebrar todo, pues que ya que conozca la parroquia un poco. Entonces sería eso por la tarde del día 12. La hora y todo eso pues se concretará, pero sería algo de eso. ¿La rueda de prensa? Rueda de prensa con él, en principio hemos pensado, o se está pensando, vamos, que sería los medios de comunicación, lógicamente se les avisaría lo que hay, y en ese momento los medios pues estarían ahí presentes, todos los que queráis, ¿no?, lógicamente, en todo el acto ese que va a haber con Cáritas, y también, pues si queréis un momento aparte con él, etcétera, etcétera, o preguntas cada uno, como queráis, De tal manera que él está disponible y, digamos, ponerle a disposición del pueblo de alguna manera en ese momento, Eso sería. Después, ya digo, la Eucaristía, y él tiene prisa porque esa misma tarde tiene que estar en Madrid ya, el día siguiente, vamos, el día 13, hacemos una comida, lógicamente le invitamos y nos invitan a unas cuantas cosas y comemos juntos por ahí, y entonces después se tiene que marchar porque esa misma tarde coge el vuelo para Honduras. Para Honduras ya. Sí, para entonces, Honduras. digamos, la tarde-noche del 12, que está aquí ya, pues habrá algo por aquí, y el día 12, lógicamente, por la mañana, 13, perdón, por la mañana la Eucaristía. A las 11. Sí, y después a partir de ella, lo que ha dicho Alberto, vendrán actos y cosas de esas que seguiremos anunciando oportunamente, claro. Suponemos que se ha elegido la parroquia de la Asunción por lo que representa y porque claro, también la capilla en la Casa Madre no daría para sí, primero porque la capilla es pequeña, claro, y después por lo que representa la parroquia de la Asunción. Lógicamente es todo Ellín lo que está representado ahí. La Madre se hizo presente por primera vez en la parroquia de la Asunción, es decir, que tiene mucho significado también para la misma congregación. Es donde nació, digamos, realmente la misión aquí en Ellín, y la misión de toda la congregación, que es de donde salió. ¿Y la asociación tiene previsto algo en este inicio de la celebración del 75 aniversario? Sí, claro, la asociación va a participar con la decoración de la Casa Madre para, en fin, para vestirla un poquito de fiesta, y evidentemente nuestro trabajo ahí será pues dar respaldo y cobertura y mover con coches y acompañar también en lo personal, que de lo que nos morimos todos de ganas, al cardenal Madariaga y a las hermanas, y estar un poco ahí, como te he dicho antes, ahora mismo de inicio colaborando casi en lo que se nos pida. La suerte que tenemos es que cuando surge algo, alguna petición, nos lanzamos 14 para estar ahí. Entonces, ahora mismo ayudar, y luego empezaremos ya de cara a septiembre, empezaremos a la mayoría de actos que han comentado que se van a realizar, pues siempre va a ir con nuestra cobertura,
o con nuestro trabajo físico, que también nos gusta. Si hay que hacer una exposición, ya sé quiénes vamos a estar moviendo cuadros, las conferencias, quién va a subir a la Casa de la Cultura, qué es el micrófono, qué es llamar. Vamos a dar esa cobertura, pero lo primero, la alfombra del Corpus, y después el día 13, pues con bastante ilusión colaborar en las peticiones, que hay que colaborar. En la liturgia tienen, sí. Claro, y si tenemos que acompañar o mover en coche, vamos, de mil amores. Bueno, ya como ronda de despedida, hermana, ¿hay algo de lo que le hubiese gustado hablar esta mañana y todavía no hemos hablado? Aunque hemos dicho muchas cosas, ¿no? Pero creo que hemos hablado... ¿Hay alguna cosita más que le gustaría aprovechar para dirigirse a los oyentes de Solo Radio? Que toda esta experiencia de la que nosotros hemos venido viviendo y que cada persona que se ha acercado a lo que ha sido la vida de la Madre María Luisa, pues siempre es un impulso que aquellas personas que aún no conocen a la Madre María Luisa, a nuestra congregación en sí, que las puertas de nuestra casa pues están siempre abiertas para compartir, para acoger, para hacer presente este espíritu y este estilo de vida, de entrega, de amor y sacrificio, y que como religiosa propiamente es una vida que ilusiona, que llena, que satisface, pero que no por ello pues se deja de tener experiencias que no sean buenas, ¿no? Que siempre hay cruces, pero que siempre junto a la cruz pues sabemos que está la redención, y que en medio de todo esto pues es el Señor que anima, y este espíritu que está. Así que la vida es esto, y que cada persona, desde la experiencia de vida que tiene, pues siempre cerca del Señor es mucho más llevadera, es mucho más grata, ¿no? Las cruces son mucho más fáciles. No hace falta recortarle para poder llegar al final, porque Él nos va echando la mano. Enviamos un saludo a las hermanas. Claro que sí. Bueno, especialmente a la hermana Azucena, que ha salido de una operación, todo muy bien. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Y ahora pues el tiempo de recuperación, la verdad es que se ha corrido para que se hiciese ya lo más pronto y poder salir de esto. Pues un saludo también a todas nuestras hermanas que sabemos que han estado siguiendo en las casas el programa, y las que no, que lo podrán escuchar luego en la repetición, porque algunas pues por el lugar y el trabajo que se tiene pues no le es posible en este momento, que siempre la oración nos une, que caminamos de la mano de Jesús, que la vida es junto a Él mucho más fácil, y que toda esta experiencia del año de fiesta y de preparación lo vivamos intensamente. Estaba atendiendo una llamada telefónica que precisamente era Pilar, una oyente, que decía que quiere participar activamente en la asociación, que quiere formar parte de la asociación. Ya le decía que le facilitaremos la forma para pertenecer a ella. Sí, Alberto. Yo, un poco para soltar mi última frase, la Asociación Cultural pretende enseñar a Madre María Luisa, pero yo no conocía a Madre María Luisa, ninguno de los que estamos aquí conoció a Madre María Luisa, de hecho ya van quedando pocos testigos directos. Yo, con mi experiencia personal y con gente que he tenido la suerte de acercar a la casa, no he encontrado nada más sencillo de entender, hablando en estas dimensiones y con estas magnitudes. No he encontrado nada más sencillo de entender que a Madre María Luisa. Subes, sí, está el libro de don Alfredo, hay un montón de estudios, pero subes y con 5 o 10 minutos hablando con una hermana, con la que sea, te llevas la impronta y te llevas la impresión de lo que era Madre María Luisa. Invito a la gente a que suba, a que se acerque a la asociación, porque es verdad, con muy poco tiempo y con muy poquito esfuerzo, uno comprende lo que era Madre María Luisa, lo importante de Madre María Luisa. Lo demás, la santidad o los procesos, eso lo dejamos para don Alfredo y para sus libros, pero la calidad humana de Madre María Luisa en 5 minuticos, 10 minuticos, uno la capta de maravilla.
También hay gente que le gusta leer, que lea que lea algún librico de estos también, por lo menos el mío, que es el más, no es porque... Sí, o como poco que lo compre. No hace falta, hasta se lo regalan, los hermanos no tienen problema para regalárselo. Que lo digo porque es un poco la única biografía que hay de ella. Además, los otros libros son complementos, digamos, pero la biografía que hay de ella es esta. De todos modos, yo quisiera, ver que celebramos también no solo Madre María Luisa, sino la obra de Madre María Luisa en la congregación. Y en ese sentido creo que es importante esto para que también los dineros se den cuenta de lo que tienen, de lo que hay, lo que tenemos aquí. Es una congregación internacional. Tienen misiones en África, pocas, pero tienen. En América, pocas, pero tienen. En España también tienen. Es decir, es una congregación pequeña, pero muy extendida y con una misión muy amplia en todo el mundo. Fijaros, de la gente que hay, pues África, América, también estuvieron en Venezuela, lo que pasa es que por circunstancias tuvieron que cerrar aquella misión. Y sí, yo ahora les digo que lo que tienen que hacer ya es irse a Asia, a China, por ejemplo, que sería interesantísimo. Pero entonces, es decir, son pocas, digamos, en cantidad, pero de mucha calidad, están presentes en muchos sitios en el mundo. Y la casa fundamental y madre es aquí, está aquí, en el barrio del Calvario. Y además es una congregación que oficialmente, a lo mejor no dice mucho, pero oficialmente depende de la diócesis de Albacete. No depende directamente de Roma, sino de la diócesis de Albacete. Es nuestra congregación de aquí, y la congregación básica de allí. Y por eso el hecho de que venga el cardenal Madariaga para mí es un signo también de este sentido universal de esta congregación y de la importancia que tiene la radicación suya en allí. Luego, Alfredo, yo no sé si te pasa a ti, a mí sí, y a gente que ha visitado distintas casas de las hermanas. Uno visita distintas casas de las misioneras, la casa es distinta, pero la actitud de las misioneras es exactamente la misma. La misma alegría, la misma ilusión, el mismo sistema de trabajo, da igual donde esté. Y sin embargo tiene variedad de misiones. Antes lo decía la hermana, variedad de misiones. En un sitio es un centro educativo, pero siempre además los centros están metidos en los barrios, en barrios pobres. Yo me acuerdo mucho cuando estaba hermana Julie, entonces me pasé de directora en León, una ciudad de Nicaragua, y el colegio me encantó aquello. O sea, son plantas bajas y un montón de arbolado, y están los chiquillos entre los árboles en las clases. Es precioso aquello, ¿no? En un barrio pues muy pobre de por allí también, que por cierto recuerdo que hace años conseguimos unos tambores de aquí de allí, que les mandamos para allá, para la banda que había allí de música, que tuviera los tambores de aquí de allí y todo eso. Y además se llaman Madre María Luisa. Son detalles que significa, yo lo que quiero insistir es la radicación aquí en Ellín, de todo esto. Que eso tiene que sentirnos muy orgullosos también los que estamos por aquí. Y también en ese sentido, pues invitar a todos los dineros a este acto por lo menos inicial y a los demás actos que vayan participando lo más posible. Todos. Yo sé que hay mucha gente, que va a ir mucha gente, pero algunos que a lo mejor no irían, que se animen a ir también a todos estos actos, Pues ahí queda la invitación. El próximo día 13 de junio a las 11 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahí se realiza la apertura de los 75 años de la Fundación. Me queda más que, pues desear, pues que todo salga perfecto, como se organiza, con el gusto que se organiza y poniendo ahí el corazón en cada una de las actividades. Seguro que todo va a salir perfecto, y siempre además pues teniendo tan presente como hoy la hemos tenido a la Madre María Luisa. Gracias, Alberto, gracias, hermana Yuli, por haber estado con nosotros. Don Alfredo, un placer, y cuando queráis podéis venir de nuevo a esta vuestra casa. Gracias a ti. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias por la atención prestada. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.